lenguaje de definición de datos se define por medio de la cláusula EXEND, una colección persistente para cada clase. De esta manera, para hacer un objeto persistente solo hay que añadirlo a una de las colecciones persistentes asociadas a su clase. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se realiza la asociación y la persistencia. En este momento utilizan una lista de empleados y agregan un nuevo empleado a través del objeto empleado. Estándares de ODBMS. Con el objetivo de definir estándares para las ODMS se creó el grupo ODMG, compuesto por varios representantes de la industria de bases de datos. Este grupo propuso un modelo estándar para la semántica de los objetos de una base de datos. La última versión del estándar ODMG 3.0 propone los siguientes componentes principales de la arquitectura para una ODBMS: modelo de objetos, lenguaje de definición de objetos ODL, lenguaje de consultas de objetos OQL, conexión con los lenguajes C++, Smalltalk y Java. Al menos se puede realizar conexión con otros lenguajes, pero en estas diapositivas solo manejamos estos tres. Modelo de objetos. Los componentes básicos de una base de datos orientada a objetos son los objetos y los literales. Un objeto es una instancia autocontenida de una identidad de interés del mundo real. Los objetos tienen un identificador único. Los tipos de objetos se descomponen en atómicos, colecciones y tipos estructurados. Los tipos estructurados derivan de la clase interfaz collection. Son la propuesta del estándar para las clases contenedor. Entre los tipos colección admitidos por el estándar encontramos los siguientes: set, back, list, array, diccionario, valor y clave. Los tipos literales se descomponen en atómicos, colecciones estructurados o nulos. No tienen identificadores y además no pueden aparecer solos como objetos. Han de estar inmersos en objetos y no pueden referenciarse de forma individual. Entre los atómicos encontramos los siguientes: un booleano, el short, long, using short, long, float, double, octet, char y string. Estos son los tipos de datos que se pueden considerar como literales. El lenguaje de definición de objetos ODL. El lenguaje de definición del objeto permite definir el modelo de datos. Es compatible con IDL. El lenguaje del OMG, grupo de administración de objetos, permite la definición de objetos complejos, de la relación entre estos objetos y de métodos asociados a dichos objetos. ODL es un lenguaje de especificación para definir tipos de objetos para sistemas compatibles con ODMG. ODL es el equivalente del lenguaje de definición de datos de los sistemas de bases de datos tradicionales. Define los atributos y las relaciones entre tipos y especifica la asignatura de operaciones. La sintaxis del ODL extiende el lenguaje de definición de interfaces. IDL de la arquitectura CORBA, Common Object Rex Broken Architecture. El uso del ODL se muestra mediante un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se utiliza. El lenguaje de consulta de objetos OQL. El lenguaje de requerimientos permite consultar los objetos de estructuras complejas, de enviar mensajes a objetos, efectuar join y otras operaciones de tipo asociativos. Su sintaxis es del tipo SQL. OQL es el lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas de modo eficiente sobre bases de datos orientadas a objetos, incluyendo primitivas de alto nivel para conjuntos de objetos y estructuras. Está basado en SQL 92, proporcionando un superconjunto de la sintaxis de las sentencias select. OQL no posee primitivas,
para modificar el estado de los objetos, ya que las modificaciones se pueden realizar mediante los métodos que estos poseen. La sintaxis básica de OQL es una estructura select from where, como en SQL por ejemplo. La siguiente expresión obtiene los nombres de los departamentos de escuela de ingeniería.